Mauricio Alegría, el hijo número 5 del maestro Marcial Alegría, nos cuenta los recuerdos que nos deja el viejo. Buenas para todos. Bueno, mi padre, un ser querido, un ser maravilloso, un buen padre, una persona, a pesar que no tuvo un plantel, tuvo una inteligencia innata, un personaje que dio a conocer el departamento de Córdoba a nivel nacional e internacionalmente, un ícono, un excelente pintor, expresaba su alegría en el lienzo con sus coloridos, como pueden ver en las imágenes, la caridad, el amor con que lo plasmaba con sus delicados pinceles de pelo de gato y la pintura esmalte, una pintura, mejor dicho, que no se destruya sino más duradera. Mi papá fue agricultor, pescador, se dedicó a la alfarería. Luego sus amigos y sus hermanos lo invitaron a Borica, al Teatro Marta, a ver una película, Mi barrio es Quinto Patio, donde el protagonista era una señora pobre, tenía una numerosa familia, tenía un niñito que se dedicaba a pintar los murales con carbón. Y pasaron unos personajes amadores del arte, lo vieron pintar y lo patrocinaron. Le compraron todos sus utensilios de pintura, pinceles, pintura, y participó en un concurso de artistas y ocupó el primer puesto. En Lorica, ¿no? Esa es una película mexicana, la que se película. llama Mi barrio es Quinto Patio. Okay. Y el niño ocupó el primer puesto y lo apoyaron, le compraron casa, de todo, después que dormían en el piso. Y entonces mi papá quedó pensando en ese instante, grabado en su mente, cuando venía caminando de Lorica hacia el pueblo. Apenas llegó a su posada, le dijo a su compañera, a Rita, calle: mi hija, mañana me compra 5 tarritos de pintura vinilo y 10 cartulinas. Y se puso a plasmar y a decorar la casa de sus padres. Y en ese instante, cuando ya tenía su casa de sus papás bien decoradita con sus pinturas, llegó un gringo buscando huaca al cerro Maná de Mujica y no consiguió, y lo enviaron para San Sebastián. El gringo llegó a la posada de los papás de Marcial y apenas vio, se sorprendió. Dijo: oh, pintura primitivista, ¿quién es el maestro que plasmó estas obras? Entonces el papá de Gabriel llamó a Marcial: venga, que te están buscando. ¿Usted es el maestro? Le dijo: sí, yo soy el maestro. Lo felicito, esta es pintura primitivista y las vende. Entonces mi papá dijo: bueno, si las va a comprar, entonces bájeme las toditas, y compró las 10 cartulinas y le pagó en dólares. Y le dijo a mi papá que siguiera pintando, que iba a ser reconocido nacional e internacionalmente por el arte de la pintura primitivista. ¿Volvió el gringo después o No, más nunca volvió? El gringo más nunca ¿No se ha sabido más nunca del gringo? Más nunca se ha sabido del gringo. Y así mi papá fue como si Dios le hubiera dado el cántico de la uña y siguió pintando. Ahora su cuadro, su nombre está reconocido a más de 18 países. ¿Cómo era Marcial? Marcial, mi padre, una persona humilde, carismática, alegre, nunca mostró la tristeza, como lo dice el apellido Alegría. Colaboradora, ayudaba a los demás cuando necesitaban, les daba la mano. Un buen padre, un buen ejemplar, un buen personaje, un instructor que siempre nos dio por el camino y dándonos a saber que sigamos el arte de la pintura. Nos daba nuestro recortico de Madeflé cuando pintaba en Madeflé y me decía: hijo mío, pinta, que esto te va a dar plata, más que la enfermería. Y me dediqué de lleno también a pintar mis cuadros. ¿Dónde terminaste en enfermería? Terminé en Montería, en Icasalú. Okay. Desafortunadamente no la ejercí porque todo es cuestión de política y no pude ejercer la profesión en clínica, en ningún campo. Me dediqué de lleno a la pintura. ¿Qué música le gustaba a Marcial, al maestro, al juglar? Mi papá era amador de la ranchera. Háblanos de esa historia. Mi papá, cuando comenzó, fue Antonio Aguilar y Vicente Fernández. En sus parrandas compró una grabadora grande y aquí hacía sus parranditas con sus amigos.
Luego salía con mi mamá los fines de semana, ellos dos, a tomar su cervecita. Y siempre la ranchera, donde quiera que iba, allá está Marcial Alegría. Iba en efectivo, ahí estaba. Sí. Lo localizaban por medio de la ranchera. Ok, bueno. Estuvo en 18 países. Háblanos de eso, de esa experiencia. Y económicamente, realmente, ¿qué le produjo eso? Y si realmente los personajes de Córdoba valoraron a Marcial Alegría dándole lo que necesitaba en su debido momento. No ahora que está muerto, ya para qué homenajes. Bueno, mi papá fue a varios países. La última donde fuimos, que yo lo acompañé, fue en Miami en el 2014. Y su primera exposición fue en una galería en Bogotá, ruta, no me acuerdo el nombre, eso fue en el 72, fue la primera exposición. Y mi papá nunca anteriormente tuvo apoyo del Estado. Él tocaba puertas para que lo apoyaran, para conseguir una pensión, pero siempre decían que para qué pensión si no era un trabajador. Y yo le decía, papi, no se rebaje adelante los políticos, porque ellos se creen por su cargo que tienen. Cuando vienen obras de política que van a estar buscándolo para que lo apoyen. Nunca consiguió un apoyo. Y siempre andaba de ellos para que le hicieran la casa artesanal aquí en San Sebastián. Desde que comenzó mi padre, siempre fue ese anhelo de tener la casa en San Sebastián artesanal aquí, para que todos sus artesanos, sus allegados montaran sus obras. ¿Ya existe la casa o nada que existe? ¿Qué dijo el gobernador Orlando Benítez al respecto anteriormente? Bueno, los anteriores gobernantes decían, no, sí te la vamos a hacer. Y Patri siempre decía, como que le hicieron de barro, apenas llueve, se disuelve. Y le prometieron que le iban a hacer la casa artesanal, que él quería verla en vida, pero desafortunadamente nunca le cumplieron. ¿Pero hay algún presupuesto para ello actualmente? Algunos dicen que hay un presupuesto que con el gran poder de Dios, supuestamente en este nuevo gobierno van a hacer la vuelta para hacer la casa artesanal. Mauricio Alegría, ¿qué sueñas con todas estas pinturas que dejó el maestro? ¿Qué piensas hacer con ellas? ¿Qué planes tienes? ¿Aspiras a seguir con la profesión de pintor primitivista? Bueno, las pinturas de mi padre van a ser una pintura aquí en la casa museo, que con el gran poder de Dios, con el apoyo del gobierno, hacer una casa museo aquí en este hogar. Un museo para que vengan personajes. Prácticamente el museo ya sí, existe, ¿no? Este es un museo. Sí, a acondicionarlo. Correcto. Sí. Y conservarlas y seguir el legado para seguir proyectando el arte de la pintura primitivista para que no se pierda. ¿Cómo era el día a día del maestro? El día a día de mi padre siempre se levantaba a las 5 de la mañana a armar su lienzo en su bastidor y plasmar con sus hermosas manos y con su pincel de pelos de gato lo que le venía a la mente. Lo que pasa aquí en Córdoba, el matrimonio, los eventos, corralejas, fandango, vida cotidiana, vida del campo, la ciénaga de San Sebastián, y todo lo que se le venía a la mente lo plasmaba en el lienzo. Sé que estás muy adolorido, muy triste por todo lo que está pasando, pero esta entrevista, te lo juro que es para dar a conocer cada vez más lo que fue el maestro y lo que vas a hacer tú, Mauricio. Sí, seguir por lo alto y tener el nombre de mi padre en alto, y espero el apoyo del nuevo gobierno, que nos arreglen la casita para montar nuestro museo, y que no se olviden que Marcial Alegría, una persona alegre, carismática, ícono de nuestro departamento, un personaje que lamentablemente a veces no lo tenían en cuenta. Siempre quería un homenaje en vida, que le hicieran un monumento, una escultura. Una escultura para él verla con sus ojos y así sentirse satisfecho que se han cumplido. Pero lastimosamente mi padre no pudo ver esto. Bueno, por último, ¿cómo era eso de los gatos?
Bueno, el proceso de los gatos fue cuando mi papá pintaba con pinceles de pluma, de garzo. Estaba plasmando un cuadro, pero las plumas de garzo eran muy rústicas. Y en ese instante le pasó un gato entre medio de las piernas. Y miró el gato y lo entró a acariciar y le tocó la penumbre de la cola. Y así mi papá desprendió una pequeña penumbre de la cola del gato y hizo su primer pincel. Y comenzó a pintar y dijo, oh, qué maravilla, qué suavidad, dejaba una textura fina en el lienzo. Y así fue proyectando sus pinceles mismo, lo hacía con palma amarga y hilo. Y hacía sus pinceles. ¿Cómo fueron los últimos días del maestro? Bueno, los últimos días de mi padre hicieron un encarguito. Y él se hacía, a pesar que tenía la tosecita, nosotros papi, no entra a pintar porque lo va a perjudicar el olor de tina y gasolina. No, mijo, que este es un encargo que me hicieron, pero un encargo que, mejor dicho, le costó su salud y no valoraron lo que plasmó, no le pagaron el precio adecuado. Y de ahí mi padre fue en los cremantos de salud, fue Mermándose. mermando. Y yo siempre tenía como las manos atadas, no podía, ¿qué hago? Hasta que un periodista me entrevistó por WhatsApp, La Razón, el diario creo que se llama. Y ahí fue que mandaron a una doctora que vino a atender a mi padre y el día siguiente lo trasladamos hacia la clínica La Trinidad. Tengo una queja de la EPS en cual ser, porque a mi padre lo tuvimos allá como 11 días, le dieron de alta y lo mandaron con oxígeno. Llegó una doctora, lo atendió y dijeron que tenían que hacerle terapia. Y para llegar el personaje a hacerle la terapia, mejor dicho, duró días. Y el día precisamente que sacamos a mi padre fue que llegó la muchacha a venir a hacerle las terapias. El médico dijo, si le hubiesen hecho sus terapias, él no se hubiera empeorado. Otra vez la flema se le acumuló. ¿Piensa denunciar eso, demandar eso? Ahí está Dios. Ok. Bueno, Mauricio, él fue orfarero, hizo estas ollas, o cómo es esto de la orfebrería que también vemos aquí en la Casa Museo. Bueno, mi padre lo que más hacía era las carabelas y los pies con sus abaquitas. Aquí no tiene, todo lo plasma mi mamá son las que elaboran mis hermanas. ¿Hacen la coca? Sí, la cocaitas, los cerditos, las macetas, las tinajas que se decoran. Los marranitos. Sí, todo eso. Algo más, Mauricio. Bueno, a pedirle al gobierno que cumplan lo que prometieron, como el gobierno pasado, que prometieron ayudarlo a hacer la casita. Escuché en las redes también cuando la Feria de la Ganadería que estaban recopilando fondos en la Feria de los Parqueaderos para la ayuda de mi padre, pero nunca se han reportado ni absolutamente nada. Séame sincero, ¿de quién recibió ayuda el maestro? Bueno, ahorita el nuevo alcalde y por el gobernador Erasmo Zuleta por mandar a la doctora. Pero económico, díganme. Económicamente no hemos recibido. Nunca nada de nadie. Bueno, Orlando Benítez sí, cuando estuvo aquí le dio un obsequio a mi papá de 5 millones de pesos. Y el Martín Morales, cuando tuvo papi enfermo en el 2000, también le colaboró, yendo allá a Montería donde estábamos hospedados en una casa de una tía, y llegó hasta allá mismo a darle una ayudita económica. El único que se esmeró en ayudar a mi padre fue Martín Morales. Que en paz descanse, ¿no está muerto o está vivo? Está preso. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por tu entrevista. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias a ti por estar aquí en lastimosamente. Me había gustado estar en otra circunstancia con mi padre aquí, dando la entrevista en vida. Pero así es la vida, hay que seguirla y darle las gracias a Dios que nos dé fortaleza para seguir adelante. ¿Qué tienes planeado tú hacer con la pintura primitivista? ¿Vas a seguir
vas a seguir con el taller aquí mismo. Ojalá que no modifiquen tanto esta casa, que la dejen como está, que le hagan otros arreglos, pero que por favor no vayan a quitarle mucho de lo que tiene esta casa. Sí, hacerle unos mantenimientos, pero siempre hay que dejarla así como la dejó mi padre. Unos arreglos más que todo. Y seguir proyectando la pintura primitivista, porque me encanta también plasmar la alegría en el lienzo. También tú tienes planeado sacar la mesita tempranito allá afuera de la calle y sin camisa ponerte a pintar como lo hacía el maestro, como lo vi la primera vez que estuve en esta casa. Siempre lo he hecho. Siempre he seguido también lo mismo de mi padre. Salir descamisado con la mesita pintando a la luz del sol, recibiendo la brisa, viendo el paisaje como hacía mi padre, que se sentaba en una silla a ver el firmamento. Y enseguida se concentraba y dijo, voy a pintar esto. Y enseguida plasmaba lo que se le venía a la mente. ¿Cómo era eso de las entrevistas? Que había un avisito por allí, que todo el mundo venía a entrevistarlo, le quitaban el tiempo y no lo dejaban producir, ni tampoco le dejaban un peso. Sí, mi papá cuando se dedicaba de lleno a tirar pincel no quería que nadie me interrumpiera. Y llegaba, entonces se le vino la idea de colocar un letrerito, colaboré con la entrevista. Algunos colaboraban, algunos no daban el valor que era en sí. Que colaborar era con 10,000 pesos, a veces ni tenían. Pero es como una persona generosa, amable y carismática, no le prestaba atención a eso.